Entonces, bueno, nos vamos ahí ahora con economía bíblica con una perspectiva familiar. Bueno, bienvenido nuevamente aquí a tu programa, a tu espacio de la economía familiar desde una perspectiva bíblica en el programa Dios es Bueno. Es una gran bendición compartir nuevamente con ustedes, trayendo algunos temas pues, que tienen que ver con el tema de las finanzas, con el tema de la economía y de cómo Dios lo ve, pues, cómo Dios lo reflejó o lo dejó en su palabra, en la Biblia. Por eso le damos siempre una perspectiva bíblica, porque apoyamos cada una de las cosas con un versículo bíblico, con un pasaje de la Biblia que trate sobre el tema, ¿no? Hoy quiero traer un tema muy importante para que nos demos cuenta que la Biblia da respuesta, porque tiene respuesta para todas las cosas, hasta para la economía, hasta para las finanzas también. Hoy vamos a tocar un poco el tema de las finanzas públicas, es decir, las finanzas del Estado, en el tema muy específico de los impuestos. Hay muchas personas que uno se encuentra, y de hecho es algo que el mismo Estado, a través de sus entes recaudadores como el CENIA, ha ido fortaleciendo, ha ido mejorando los sistemas de recaudación. Podemos decir hoy en día que en Venezuela, que el venezolano paga mucho más impuestos, es decir, paga sus impuestos. Lo que hace muchos años atrás, quizás 2, 3 décadas atrás, quizás había ciertos problemas con eso, ¿no? Pero el sistema del CENIA de verdad que se ha fortalecido, hay mayor recaudación, las personas tienen ya el hábito de pagar sus impuestos. Sin embargo, pues, hay un buen número de personas que siempre asesorado o mal asesorados por un contador público o por la persona que le lleva los tributos, tienden a querer de alguna manera no declarar o declarar cosas incorrectas como tal, ¿no? Entonces, de hecho, la palabra nos llama y nos insta a cumplir con el pago de estos impuestos. Hay un pasaje muy, muy conocido en la Biblia, en la palabra, donde el Señor dice, bueno, dar al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios en cuanto al pago del tributo, ¿no? El pago del impuesto. Entonces Dios apoya el que se paguen los impuestos. Y esto es así porque los impuestos siempre son necesarios. Los municipios, los estados y la nación como tal utiliza parte de este dinero o todo el dinero de los impuestos para cubrir todo lo que es su gasto público. Los alcaldes requieren de estos impuestos para cubrir parte de su gasto público, asimismo los gobernadores y asimismo el presidente de la República o el ente ejecutivo como tal. Y es con estos ingresos que el gobierno, el Estado, puede llevar adelante proyectos sociales, el gasto de los hospitales, el gasto en educación, el gasto en infraestructura, en las vías, en el agua, es decir, una serie de elementos, de factores, de inversiones que el Estado realiza a través de esta recaudación. Es decir, que el impuesto que tú cancelas, el impuesto que tú pagas a nivel municipal, a nivel estatal o a nivel nacional, como es el impuesto sobre la renta que se paga y se declara y paga en marzo, es parte de los ingresos con los que cuenta un Estado, con los que cuenta el gobierno para llevar adelante todos sus proyectos. Entonces, ahí yo te insto hoy a que de alguna manera puedas cumplir con esta parte de la palabra, puedas declarar todos tus impuestos. Hay personas que están acostumbrados a, fíjense, por lo menos el agua. Hay muchas personas, muchas familias que no cancelan lo que es el recibo del agua. Entonces, claro, como no se las cortan, dejan eso que se vaya acumulando. Lo mismo ocurre también con el gas directo también. Es decir, hay ciertos servicios que las personas den necesario para cubrir con estos gastos como tal. En el caso de la electricidad también ocurre lo mismo, ¿no? Hay muchas personas que se conectan a la red eléctrica pública de manera a obtener un beneficio de la luz eléctrica de manera directa y sin tener que pagarlo también. En el sistema también lo vemos, en el sistema de cable también. Hay personas también que pagan una cantidad de dinero para que te conecten el sistema de televisión por cable y nunca más pagar. Pues en este caso es a la compañía privada, ¿no?
Pero hemos hablado en las semanas anteriores acerca del tema de la honestidad y que Dios bendice a aquel que es honesto, Dios bendice a aquel que cumple con todo lo que está establecido en las leyes, porque las leyes se hicieron para eso, para cumplirla, para uno alinearse al cumplimiento de esa ley y que podamos ser todos beneficiados como comunidad y como también el Estado tenga también capacidad de maniobra en el tema de las finanzas públicas. En Venezuela, muchas personas piensan que todo nuestro ingreso o todo el ingreso con que cuenta el Estado proviene del petróleo. ¿Okay? Hay que decir que parte del presupuesto, o bueno, más que parte del presupuesto, la mitad del presupuesto público, una parte la cubre el ingreso petrolero, redondeando el 50%, y el otro 50% son los tributos o son los impuestos como tal. Es decir, entonces son las dos fuentes de financiamiento con que un Estado cuenta. En el caso venezolano, la mitad lo cubre la parte petrolera, la mitad la parte de los impuestos. Por eso es que es importante que podamos cancelar todos los impuestos municipales, como el derecho de frente, pagar los servicios a tiempo, en gas, en el agua. Es decir, con todos estos compromisos que son compromisos para el beneficio de tu comunidad. Y lo que hemos venido manteniendo, hacerlo de una manera honesta y conocer esta estructura. Pues si no la conocías, puedes conocerla hoy. Es decir, saber que las finanzas públicas, el Estado a través del municipio, los gobernadores y el gobierno nacional cuentan con esos ingresos para llevar a cabo los proyectos sociales. Y eso es parte también de la economía familiar, porque si tú cumples de manera cabal y cumples con la normativa, cumples con la ley que está establecida, Dios va a bendecir tu vida, porque Dios bendice al honesto, aquel que es íntegro, aquel que no anda buscando la manera de cómo cortarle los ingresos al mismo gobierno, al mismo municipio, cuando eso prácticamente va en detrimento de tu propio beneficio familiar, porque si tú no pagas los impuestos, no pagas todo lo que el Estado de alguna manera tiene establecido en sus leyes, entonces bueno, los hospitales tienen algunas deficiencias, el Estado le cuesta más hacer infraestructura pública, parques para los niños, es decir, todo se revierte de alguna manera. Entonces es una bendición que todos podemos cumplir con este mandato, y Jesús lo aprobó, y más que aprobarlo lo dijo, pues, o sea, dar al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. O sea, cumple con el Señor, cumple también con la autoridad que es puesta por el Señor, porque la Biblia dice que toda autoridad ha sido puesta por Él y es aprobada por Él. Entonces, este es un tema que quería traerlo porque, bueno, me pareció que hay ciertas debilidades en este aspecto, ¿no? Pero bueno, que puedas alinearte en todas estas cosas. Nos vemos en una próxima entrega, vamos a estar trayendo otros temas también interesantes. No te apartes de tu programa Dios es Bueno. Que Dios te bendiga y que grandemente. Bueno, qué importante esta parte, ¿no? De al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Y me vino a la mente, ¿no? Ese pasaje que Jesús le estaba hablando con Pedro y le dijo, los hijos están exceptos, pero bueno, para que no se diga nada, ve y paga, ¿no? Claro, en aquel tiempo pareciera que los hijos o los que habitaban en su ciudad estaban exceptos, ¿no? Pero como estaba el gobierno romano y lo estaba imponiendo, bueno, Jesús le dice, bueno, Jesús lo acepta, pues como decía José Luis, vamos a pagarlo. Y es importante, bueno, aquí en Venezuela está como ley, entonces si está como ley, vamos a cumplir, vamos a obedecer, porque tenemos que sujetarnos a las leyes, pues, y eso es muy importante. También me estaba viniendo a la mente, cada vez que José Luis hablaba, hubo un rey que llegó nuevo a reinar y se empezó a juntar con muchas personas, pues, ¿no? Muchos jóvenes. Estaba hablando de eso. Y los jóvenes lo que hicieron fue decirle, no, esclavice a esa gente, súbele los impuestos, súbele todo esto, súbele aquello. Y eso lo que hizo fue debilitar ese reino y cayó. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no se puede oprimir el pueblo, no podemos oprimir el pueblo. Entonces, debe haber un equilibrio, eso es muy importante, ¿verdad? Y también, si estamos pagando nuestros tributos,
vamos a también dar los diezmos. Fíjense que cada vez que usted compra algo, usted está pagando sus impuestos. Da el 14, creo que, ¿cuánto? 2. El 12, ¿no? Y nosotros damos el 10%, o sea, lo damos una vez cada vez que cobramos. Pero imagínense, siempre estamos dando el 12% a nuestra nación. Cada vez que usted compra, que le dan un ticket, ahí está ya el valor agregado, ¿no? El IVA, el impuesto. Entonces, pero vamos a cumplir, porque Dios nos manda a cumplir, pues vamos a estar en transparencia con las leyes, con nosotros mismos principalmente, y que haya un equilibrio en nosotros, en la nación, y sea de gran bendición. Jesús nos dejó sus palabras para que aprendiéramos, y si tú no lo estás haciendo, Dios hoy te está hablando, cumple, ser responsable, lleve las cosas al día para que te vaya bien, para que te vaya mejor cada día. Esa es la voluntad de Dios, para ti, para mí. El deseo de Dios es que nosotros cada día marchemos mejor. Bueno, nos vamos allá a nuestro segundo corte y vengo con una palabra poderosa para tu vida, para ti, una palabra que te va a hablar a tu corazón y posiblemente rompa cadenas, ataduras, mitos, en el nombre de Jesús. Vamos y volvemos.